Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les habla Denise Rincón desde Venezuelan Association of Massachusetts. Entonces estamos aquí reunidos en el día de hoy para darles la bienvenida a todos en la comunidad hispana para iniciar entonces la conversación que vamos a tener pautada para el día de hoy sobre cómo fortalecer el sistema inmune en tiempos del COVID-19. Vamos a tener entonces una conversación de lujo en la noche de hoy con 3 invitadas. Cada una de ellas es una doctora en su área de especialización. Entonces, muchísimas gracias por estar hoy aquí presente. La idea de la conversación es que vamos a presentar a cada una de las doctoras entonces. Luego vamos a presentar los resultados de una encuesta que se pasó unos días atrás y luego vamos a iniciar la conversación con las doctoras para finalizar con una sesión de preguntas. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo con la presentación de la primera doctora que va a estar en el día de hoy y vamos a invitar a nuestra moderadora Luisana Urribarri, que forma parte de nuestro grupo de Venezuelan Association, para que presente a la primera doctora. Gracias. Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Tengo el honor de presentar a la doctora Ciorelis Granges, inmunólogo, egresada de Jagiellonia, de la Universidad de Jagiellonia en Polonia, como inmunólogo. Otros estudios como virología, epidemiología, salud pública, investigación clínica en VIH y cáncer. Trabajó en los hospitales General del Sur, Hospital Universitario y Hospital Coromoto en Venezuela. Bienvenida, doctora. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Un placer comunicarme con ustedes y servir a la comunidad, aportando parte de lo que nos ha tocado estudiar, aprender para servir. Muchas gracias, doctora. También tengo el honor de presentar a la doctora María García, psiquiatra, egresada de la Universidad de Coimbra, 2 años de investigación en la Universidad de Miami en la unidad de cuidados intensivos, especialista en medicina interna y psiquiatría, 10 años de experiencia, actualmente trabajando en Emerson Hospital como psiquiatra. Muy buenas noches, bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer estar con ustedes esta noche en esta charla y gracias, Denise, por la organización. Bienvenida. Bueno, es para mí un gran placer, un gran honor y un gran orgullo, y ya después les diré por qué el orgullo, presentar entonces a la doctora Marianela Herrera. La doctora Marianela Herrera es egresada de la Universidad Central de Venezuela. Continuó sus estudios en nutrición. Hizo una maestría primero y luego hizo un doctorado en nutrición con énfasis en política pública en la Universidad Simón Bolívar. Y ahí está la razón del orgullo. Esa es mi alma mater. Coincidencialmente, ella tomó muchas materias de nutrición con personas a quien yo conozco que fueron mis mentores, profesores. Así que me siento muy conectada con la doctora Marianela. Gracias por estar aquí. Ella además es profesora del Centro de Desarrollo CENDES y fue presidente de la filial International of Academy of Nutrition and Dietetics en los Estados Unidos. Doctora Marianela, el honor es para nosotros. Muchas gracias, Denise, por tus lindas palabras. Y bueno, aquí estamos compartiendo con estas apreciadas colegas. Un honor para mí estar con ustedes también. Y bueno, aportando en estos tiempos difíciles que nos tocan. Bueno,
Yo quisiera entonces que ahora veamos, todos en la comunidad pueden ver la agenda del día de hoy, como lo dije anteriormente, tenemos la introducción, que ya la hicimos, la presentación de los resultados de la encuesta, que lo vamos a hacer ahorita muy brevemente, y luego vamos a iniciar a la conversación en este mismo orden. La doctora Ciorelis Granges, la doctora María Arcia y la doctora Marianela Herrera. Y si se fijan los colores de la bandera venezolana, amarillo, azul y rojo. Pero la conversación es para toda la comunidad. Bueno, entonces vamos entonces ahora a presentarles los resultados de la encuesta que se pasó hace unos días. Déjame buscarla brevemente. Aquí la tengo. Me lleva unos segundos, la tenía aquí la encuesta. A ver, mientras tengo tantos documentos aquí que se me perdió la encuesta por un ratico. Mientras tratamos de ubicarla, ya la ubiqué rápidamente, entonces vamos a compartirla brevemente. Bueno, esta es la encuesta. Conversación sobre el fortalecimiento del sistema inmune en tiempos del COVID-19. Muchos de ustedes la llenaron y aquí vamos a tener los resultados. Como verán, fueron 18 respuestas, pero suficiente para saber qué es lo que piensa la comunidad. La primera pregunta, ¿sientes que necesitas saber sobre cómo fortalecer el sistema inmune para estar más preparado ante el COVID-19? Bueno, no hay sorpresas. Todos dijeron que sí. Me interesa muchísimo saber sobre el tema. La segunda pregunta, ¿sabes cómo trabaja tu sistema inmune? En realidad, no mucha gente sabe realmente cómo trabaja nuestro sistema inmune, por lo que sería realmente necesario introducir un poquito. La doctora Ciorelis, si es tan amable, nos podría hablar un poquito acerca de eso. La tercera pregunta, ¿comprendes la conexión que hay entre el sistema inmune y el sistema nervioso en tu cuerpo? Bueno, el 44% dijo que entiende algo y el 27.8% dijo que no entiende mucho, por lo que sí es importante hablar un poquito de cómo trabajan estos dos sistemas, ¿no? Brevemente. La cuarta pregunta es, quisiera saber qué tipo de comida podrías ingerir para ayudar a fortalecer el sistema inmune. Y bueno, para la sorpresa de todos, aquí no hay sorpresa, es un chiste. Todo el mundo estuvo de acuerdo. Todo el mundo quiere saber qué es lo que debemos ingerir, qué es lo que debemos de comer para fortalecer el sistema inmune entonces. Así que doctora Marianela, la gente está esperando que nos diga qué es lo que vamos a comer. Sobre todo quieren saber qué vitaminas y minerales deben de tomar para fortalecer el sistema inmune. Hay una pregunta que tiene que ver con los aspectos que las personas pensaron que podrían fortalecer al sistema inmune. Era una pregunta interesante porque queríamos saber lo que opinaban las personas y el 100% opinó que creen que una dieta balanceada y nutritiva puede ayudar a fortalecer el sistema inmune. Bueno, eso nos lo dirá la doctora Marianela, si eso es verdad o no. Otra parte dijo que había que hacer ejercicios diariamente, el 88%, el 94% dijo que había que dormir entre 6 y 8 horas diarias para poder fortalecer el sistema inmune. Bueno, ya nos hablarán ustedes si eso es verdad o no es verdad. La número 7, ¿hay algún aspecto que consideres que pueda ayudar a fortalecer el sistema inmune que no lo hayamos considerado antes? Bueno, mira, muchísima gente dijo, bueno, los pensamientos positivos, la risoterapia, la musicoterapia, la alimentación en tiempos de crisis, una dieta balanceada, tomar vitaminas, hablan de la C, hablan de la E, más adelante hablan de la D, tener buenas conexiones con nuestras amistades, el ambiente es importante, la música y la danza y el amor propio. Me imagino que una autoestima. La pregunta número 8 habla de ¿cómo piensas que la pandemia del COVID-19 te ha afectado? Entonces, no es sorpresa tampoco que muchos hayan dicho que ha cambiado el hábito o el patrón del sueño y eso los ha afectado. También vamos a observar que el 50% dice que ellos se han preocupado ahora por tratar de conocer y averiguar y aprender más cómo mantenerse sanos en estos momentos. Y hay otro porcentaje, el 38.9%, que habla de los niveles de ansiedad. Entonces la doctora María del Carmen ya sabe que, bueno, allá hay mucho que hablar sobre la ansiedad. La pregunta 9 dice, ¿qué te gustaría que abordáramos hoy en la conversación?
Entonces, bueno, unos dicen la alimentación, que debemos comer, vitaminas y suplementos naturales, qué va a pasar con el sistema inmune, cómo afecta a las patologías existentes. También hablan sobre cómo repotenciar el sistema inmune, si hay algún tipo de medicinas que se pueda comprar over the counter, me imagino que para la ansiedad, no estoy muy segura qué tipo de medicinas hablaban. Aquí hablan de cómo fortalecemos el sistema inmune en niños y en adultos, ¿hay alguna diferencia? El aspecto mental, quieren hablar sobre la salud mental, volvemos aquí a hacer referencia a la vitamina D. También hablan, la pregunta número 10 dice, ¿tienes alguna sugerencia o alguna inquietud que quieras que se hable durante esta conversación? ¿Cuál sería? Es muy importante porque hablan sobre la ansiedad, hablan sobre cómo controlar y dejar de pensar que todo tiene que girar en relación al COVID-19. Y bueno, aparte de enfermarme, ¿cómo yo puedo averiguar cómo está mi sistema inmunológico? ¿Hay algún examen específico que pueda detectar algún problema que yo tengo? La doctora Ciorelli, si nos puede aclarar eso. Hablan sobre el hipotiroidismo, si representa algún riesgo. También cómo enfrentar esta crisis en Venezuela. Hay enfermedades producidas como consecuencia de un ataque del sistema inmunológico. Entonces, ¿cómo puedo estabilizar el sistema inmune? ¿Cómo logro que se normalice su función? Si hay algunas enfermedades producidas por el sistema inmune, estas pueden mejorar, como las enfermedades de los músculos o del sistema nervioso. Para la doctora Marianela, bueno, ¿qué pasa con aquellas personas que no comen vegetales? ¿Qué opción hay? Hablar sobre la vitamina D, qué actividades hay para niños y adultos, porque de verdad queremos saber cómo controlar la ansiedad de ellos. Hablan sobre cómo estimular el sistema inmune y como último, qué significan las inmunoglobulinas y las proteínas en la sangre y qué relación hay con el coronavirus. La última pregunta de esta encuesta fue si trabajabas en el área de salud, era importante saberlo. Y bueno, mira, solamente el 5.6% trabaja en el área de la salud, por lo que es conveniente entonces hablar a la mayoría en un lenguaje que podamos pues digerirlo y entenderlo. Bueno, estos fueron los resultados de la encuesta, entonces ahora sin más que hablar, vamos a darle la palabra a la doctora Ciorelli y por supuesto todas las panelistas pueden tener la libertad de interactuar entre ustedes. Muchísimas gracias por esta conversación que vamos a tener ahora. Les dejo a ustedes la palabra. Bueno, vamos a comenzar diciéndoles qué es el sistema inmune. Cuando estuvimos en la escuela, en bachillerato, supimos mucho del sistema circulatorio, respiratorio, algo del digestivo, pero en realidad del sistema inmune es últimamente que se escucha más hablar, ¿cierto? Es por eso que muchas personas desconocen con exactitud cómo es este importante sistema. Y es demasiado importante porque el sistema inmune es el que se va a encargar de que estando en un ambiente que tiene muchos riesgos respecto a infecciones, cosas que puedan dar alergias, que si virus, que si bacterias, que si hongos, y todos vamos a tener exposición a cualquiera de estos agentes. Entonces este sistema inmune es el que está diseñado en el organismo para protegernos al tener contacto con estos agentes, para neutralizarlos o para también poder convivir con ellos sin que nos afecten gravemente. Entonces, el sistema inmune, por supuesto, que es sumamente importante, es complejo porque se forma de múltiples células, de ciertos químicos, de complejos, combinaciones, que cada uno va a tener una función específica porque él viene diseñado para que dependiendo de a qué se está enfrentando, entonces va a sacar sus líneas celulares, que cuando se dirige a la comunidad, a mí me gusta explicarles para que entiendan mejor, compararlo con fuerzas militares, por ejemplo, o los cuerpos de defensa, que hay diferentes
porque en el sistema inmune es igual. Hay diferentes tipos de soldados, los que dan el mensaje, los que obedecen, los que vigilan. Eso existe en el sistema inmune. Y esa es la parte que podemos también explicarles hoy, cómo se comportan todas estas células cuando pasa esto del COVID-19, cuando el organismo se enfrenta a este virus nuevo. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la respuesta? Que todavía se está estudiando los detalles, porque precisamente por ser algo nuevo, hay detalles que todavía no se conocen, pero mucho se ha adelantado ya. Porque recordemos que él viene de COVID-19 o el SARS-CoV-2, que es el nombre del virus, porque se decidió que COVID-19 se va a llamar la enfermedad que produce el virus. Viene derivado del grupo de coronavirus, que hay otros que ha habido ya, que el hombre se ha enfrentado a ellos, y por supuesto que este nuevo va a tener muchas características de aquellos, pero también tiene otras características muy propias, que allí es donde nos toca a los médicos y a los hombres de ciencia, a las mujeres de ciencia, investigar, porque todo este proceso inmunológico que conlleva la infección es lo que va a determinar también qué tratamiento vamos a dar, y también va a determinar qué diseño de vacuna vamos a necesitar para que haya una protección del que aún no se ha infectado, de la persona que aún no se ha infectado, y de aquellos que están por nacer también, por supuesto. Podemos mostrar una imagen para explicarles cómo, dependiendo de a qué nos enfrentamos, va el sistema inmune a trabajar. Tenemos esta línea roja que dice immune overreaction, que quiere decir cuando el sistema inmune responde demasiado fuerte, va a producir ciertos tipos de enfermedades. Por ejemplo, en la línea blanca que dice el sistema inmune balanceado, óptimo, así es que tiene que estar. Cuando las células responden demasiado fuerte, entonces van a producirse unas enfermedades que se llaman enfermedades autoinmunes. Son la gente que va a sufrir de alergias, que va a tener mucha sensibilidad a ciertos alimentos. La alergia, les recuerdo que no solo se manifiesta en estornudos o en algo en la piel, la alergia también se manifiesta en los intestinos, en pulmones, en muchos órganos, en oídos. Tiene muchas maneras de manifestarse y es debido a una super respuesta. Los problemas autoinmunes que tienen que ver con el tejido conectivo, que son músculos, huesos, que es como la artritis reumatoide, el lupus, la enfermedad de los intestinos, como la enfermedad de Crohn, es también debido a que el sistema inmune tiene una respuesta exagerada y hay que regularla para que esas enfermedades se controlen. Hay otro problema, que es cuando en la parte azul, cuando el sistema inmune no responde suficientemente a las agresiones del ambiente. Entonces, cuando esa reacción sea porque viene de nacimiento un déficit inmunológico, que en los niños, por ejemplo, se ve un déficit de inmunoglobulina A, uno sabe que el niño que tiene esa inmunoglobulina baja va a sufrir de problemas respiratorios, que por cierto en el COVID-19 hay que tomar eso en cuenta, porque estos niños que ya tengan un diagnóstico de deficiencia de inmunoglobulina A, hay que cuidarlos más, porque pueden ser más afectados gravemente por el SARS-CoV-2. ¿Qué otras enfermedades cuando el sistema inmune no responde bien? Puede llevar a un cáncer, puede llevar a que las infecciones sean muy recurrentes, personas que todo el tiempo tienen una gripe o tienen una diarrea o tienen cualquier manifestación infecciosa por hongo, por parásito, por virus, porque su sistema inmune le falta reacción y eso también hay que ayudarlo. Entonces, cuando se trata de mejorar, de que no reaccione tan fuerte, uno dice, bueno, necesita inmunosuprimirse.
y cuando necesita ayuda, necesita inmunoestimulación. Y esto es bueno explicárselo porque en la enfermedad de COVID-19 hay que hacer un juego muy detallado en esto, porque la recomendación es que en una primera etapa haya que suprimir para que no haya una respuesta exagerada, que es la que lleva a la inflamación de todos los órganos, al shock y a la muerte. Esta es una cosa que se está estudiando, incluso un modelo matemático que se ha hecho para definir en qué momento se va a suprimir el sistema inmune y en qué momento lo vamos a ayudar a estimularlo para que, pueda haber la respuesta inmunológica, la memoria inmunológica. Quiere decir es esto: si un organismo se enfrenta a un virus, las células del sistema inmunológico van a hacer su trabajo, van a reconocer que entró un virus, van a empezar a producir los químicos que se necesitan para defenderse, las células que necesitan para ir a destruir ese virus, o para evitar también que penetre ese virus a las células, también forman químicos. Entonces, cuando todo ese trabajo se hace bien, al organismo le va a quedar un recuerdo de que enfrentó ese virus y el sistema inmunológico va a grabar que ya tiene las armas para defenderlo, ya lo conoce. Esto se divide en dos vertientes. A veces esa memoria es perenne. Por ejemplo, cuando a alguien le ponen la vacuna de viruela o de polio, esa memoria es para toda la vida, ¿verdad? Pero hay otras que forman memoria para 2 años. Se supone que, por ejemplo, el SARS, que es un tipo de coronavirus, la memoria cubre 2 años, que a los 2 años la gente pudiera volverse a infectar de ese virus, que es familia del SARS-2 que produce el COVID-19. Pero, ¿qué pasa? Cuando esa memoria no se hace porque hay una inmunosupresión o porque el sistema inmune en el proceso falló, entonces es que viene el problema de que la persona puede infectarse varias veces de lo mismo. Y eso de que si la persona tiene la infección de COVID-19 y se vuelve a reinfectar, eso es algo que se está estudiando para saber si es que se reinfecta, y también se está estudiando la memoria que queda de las personas que se infectan para saber cuánto tiempo va a durar esa memoria, si va a ser suficiente para no volverse a infectar, o si hay el riesgo de infectarse al cierto tiempo de nuevo, para saber a quién vacunar, a quién no vacunar, a quién decirle ya tú estás libre, de no te vas a enfermar más. Todos esos estudios, por supuesto, que se están haciendo. Mientras tanto, ¿qué es lo que podemos hacer para protegernos? Primero, la prevención, por supuesto. Segundo, todo lo que ayuda al sistema inmune, de lo que ya habló la doctora, el sueño, la alimentación, el ejercicio moderado en este caso, porque el ejercicio fuerte, en el caso de haber la infección sin saberlo, puede agotar la parte respiratoria. El sol, el aire, el agua, todo eso básico, es bueno que la comunidad sepa que es válido para su sistema inmune. Lo otro es, si nunca se ha hecho un diagnóstico, que es una pregunta que hace el público, pues hacerlo, buscar la forma de investigar su sistema inmunológico cómo es. Y yo aconsejo que esto se realice en los niños, porque uno en la práctica médica ve niños que han sufrido de muchas cosas y que ya a una edad por ahí de 8, de 10 años, es que en verdad se estudia a fondo y la causa va a ser que tiene un defecto de nacimiento de su sistema inmune. ¿Ven? Entonces, es algo que, aunque no se hace todavía de rutina, yo como inmunólogo aconsejo que los niños que se enfermen mucho o los niños que sufran mucho de alergia o de infecciones, se les estudie su sistema inmune, porque, por ejemplo, ya al llegar a una vida de adolescente o de adulto, ya llevan en su historia que hay un antecedente y, por ejemplo, esto que está ahorita con el COVID-19 que ha llevado a estudiar la parte inmunológica muy a fondo,
también ha ayudado a descubrir que muchos de los que se complican es porque han tenido un problema de base, sea por una enfermedad crónica o sea porque vienen con un defecto que desconocían, ¿verdad? Entonces, aparte de todo eso básico que hacemos a diario para ayudarnos a que nuestro sistema inmune trabaje bien, pues también hay que ir a la parte profunda de que sepamos que es un sistema inmune promedio, que no tiene problemas, que con cosas fáciles se va a ayudar. Y bueno, aquí estoy viendo preguntas que están haciendo. Pudiéramos colocar la próxima lámina. Ok. Quisiera que tomen nota de esto, así como está en inglés, Cells at Work, es en inglés, que quiere decir células trabajando. En español va a ser así, células trabajando. Traten de buscar esta serie. Es una serie japonesa que se hizo con médicos y que trata de explicar de una forma muy sencilla y muy amena, aunque no es para niños, es para adolescentes en adelante, todo lo que es el sistema inmune, todo lo que es cada célula, y la representa de una forma muy simpática, y tomen nota para que luego la busquen y puedan estudiar con detalle, y yo sé que van a entender muy bien. Ahora vamos a esto que nos interesa también mucho. Toda la gente, por supuesto, en el mundo, ¿qué está esperando? Por supuesto que para los que están enfermos, estamos desesperados, queriendo saber qué tratamiento es el mejor. Pero para prevenir a los que no se han enfermado, se están probando más de 100 vacunas, científicos de todo el mundo están buscando una vacuna. Pienso que hay que ser optimista de que va a estar muy pronto, y he tratado en ese sentido de apoyar, impulsar a que se le dé un apoyo a Latinoamérica en cuanto a vacuna, con una vacuna que es muy buena candidata, y se está planteando que en Latinoamérica, en varios países, se puedan hacer pruebas para que eso haga que sea accesible a ellos, pueda también producirla en un futuro. Esos planes están. Quiero también darles un mensaje de esperanza, porque la gente tiene mucho temor, y en realidad yo sé que con medidas preventivas, con manifestar a tiempo si tiene algún síntoma también, mucha gente pudiera infectarse de coronavirus, pero no debería haber la mortalidad alta. Es algo que en realidad es manejable. Entonces, no es perder el miedo y salir a la calle sin cuidarnos, seguir cuidándose, porque las barreras que nos protegen, por supuesto, hay que seguir cuidando la distancia, las mucosas por donde pueda entrar la infección, el lavado de manos, todo eso, pero luego en las preguntas específicas les explicaré lo que cada quien quiere saber. Entonces, ¿cuál es la tarea? Tener un sistema inmune estudiado, hacerlo competente, tenerlo equilibrado. Entonces vamos a poder frenar no solamente el coronavirus, vamos a poder luchar contra cualquier tipo de agresión que el organismo pueda llevar. Es algo normal, estamos en un medio natural donde siempre va a haber alguna cosa a la que enfrentarse, y de hecho son entrenamientos que el cuerpo lleva para el mismo enfrentarse a esas cosas, hace que el sistema inmune se vaya haciendo más fuerte.
Bueno, muchísimas gracias, doctora Ciarelli. Yo me imaginé que ya quería darle la oportunidad a la doctora María Claro. del Carmen Arcia para que entonces ahora conversara sobre la salud mental y el bienestar mental. Bueno, muchísimas gracias. Estoy por ahí porque ya viene la sesión de preguntas. Sí. Y bueno, María del Carmen quiere interactuar con usted, uno nunca sabe. María del Carmen, bienvenida. Okay. Hola, gracias. Qué buena explicación sobre la inmunidad. Es curioso que la ansiedad, las recomendaciones para mejorar la ansiedad se sobreponen a las recomendaciones de hacer un mejoramiento para mejorar la inmunidad. Y Denise, yo iba a comenzar hablando del sistema inmune, pero la doctora lo hizo también, que me parece que es sobreponer a lo que ella comentó. Entonces, me gustaría mostrar un diagrama que está en inglés, pero que lo podemos ver todos y lo puedo traducir, obvio. Cómo disminuir el estrés y la ansiedad. Y sobre todo en este momento que nosotros estamos muy ansiosos, muy estresados con lo que está pasando en el mundo, no solamente con el COVID, ahora más recientemente con las huelgas y las agresiones a las personas, a los locales y todo esto que está sucediendo en Estados Unidos y en el mundo. Y entonces, bueno, las recomendaciones son, todas las sabemos, no consumir mucho alcohol, tomar un tiempo para ti mismo, hacer ejercicio todos los días, aceptar que no puedes cambiar o controlar todo, dar a la comunidad como hacer voluntariado, llamar a alguien, a un amigo, a un familiar, comer bien, comida balanceada, dormir suficiente, respirar profundo, varios ejercicios de respiraciones son muy saludables, lo calman a uno, bajan los niveles de ansiedad. También hay una actitud positiva y dar lo mejor de ti nos hace sentir bien, nos hace sentir que somos útiles, que participamos. Eso, la actitud positiva es muy, muy importante. Y otro factor muy importante es qué nos causa ansiedad, cuáles son nuestras... ¿Cuáles son los factores que nosotros, que esas son situaciones que nos causan ansiedad? Determinarlas, porque una vez que tú determinas qué nos causa ansiedad, tú puedes trabajar en ello. Bueno, Denise, yo voy a continuar, yo creo que voy a seguir adelante. Bueno, entonces, lo que yo quiero conversar hoy con ustedes es acerca del miedo. Porque nosotros tenemos ansiedad, pero la ansiedad viene del miedo, del no saber, de no poder controlar las cosas, de no poder tener predecir lo que nos va a pasar. Y muchas de las personas hacen lo que se llama ruminaciones o pensamientos catastróficos de lo malo que va a suceder. Y entonces eso nos pone en un estado de pánico. Entonces el miedo, si uno lo deja que tome cuerpo, nos domina. Entonces, cuando uno tiene miedo, va a haber ansiedad, va a haber estrés y va a haber a ser afectado el sistema inmunitario. Hay muchas publicaciones sobre la relación estrecha entre la inmunidad y la ansiedad, cómo el estrés afecta la inmunidad. Entonces, es importante saber que para nosotros, para vivir en nuestras vidas, en lo cotidiano, en las situaciones de estrés, es importante tener miedo porque eso nos ayuda a defendernos, eso nos ayuda a huir o a pelear.
Entonces, en ese momento, cuando nosotros decidimos que vamos a pelear, es porque tenemos casi la seguridad que vamos a No ganar. vas a ¿Perdón? Tenemos casi la seguridad que vamos a ganar, pero si decidimos huir es porque estamos con miedo y probablemente es mejor huir porque podemos fallecer, podemos morir o... En fin, entonces con con el COVID-19, nosotros no pudimos huir, tenemos que encerrarnos en la casa, algunos, otros salir a trabajar, pero con miedo. Entonces, al principio fue muy difícil para todo el mundo, pero una vez que nosotros sabemos cuáles son más o menos las reglas del juego, es un poco más fácil poder adaptarnos. Y ahí es donde yo quiero llegar. De las formas de ayudar y mejorar nuestra ansiedad llega un punto que o te adaptas o luchas, ¿verdad? Entonces, la adaptación es algo que muchos de nosotros no estamos acostumbrados a hacer, porque nosotros estamos acostumbrados a luchar, a pelear, a seguir adelante, pero con situaciones en este momento que no podemos cambiar, tenemos que adaptarnos. Y para adaptarnos, pero tenemos también siempre que estar pendiente, bueno, ¿será que yo puedo vencer ese obstáculo? ¿Será que yo puedo cambiar algo? ¿Y qué hay en ese momento, en esas dos, direcciones, adaptarte versus cambiar las cosas? Hay una palabra que es esperanza. La esperanza es extremadamente importante, porque si tú no tienes esperanzas, no luchas o no esperas pacientemente la oportunidad en que tú puedas actuar. En la persona que no se adapta, se pone más ansiosa y se angustia, se pone más ansiosa y se deprime. Entonces allí ya no hay esperanza. Entonces, el ataque tiene que ser hecho antes de que una persona llegue a un estado de depresión. Y en este momento, con el COVID, se está viendo muchas personas que están muy deprimidas. No consiguieron adaptarse, no consiguieron luchar y están muy deprimidas. Entonces, una de las cosas que me pareció muy curioso, y no sé, será porque todos somos, la mayoría de nosotros que estamos aquí somos venezolanos y que estamos discutiendo esto, los venezolanos tenemos una capacidad de adaptación increíble y tenemos humor. Estos dos factores me parecen a mí fundamentales para adaptarnos a los cambios. También somos muy curiosos y en la encuesta se ve que hay muchas personas que están ciertas. Todas las recomendaciones que hacen es increíble, es extraordinario. Pero es muy importante reconocer el miedo. ¿Cuándo tenemos miedo? ¿Qué hacemos con ese miedo? ¿Cómo lo vamos a combatir? Entonces, la esperanza es the hope, es lo último que no podemos perder. Y quiero, en esta charla, quiero poner un poquito, discutir un poquito, conversar un poco en relación a lo que es las personas que creemos en Dios. Sin forzar a nadie a que crea en Dios. Creer en Dios nos ayuda a tener esperanza, nos ayuda a luchar en el momento que ya todo tenemos perdido, pero si sabemos que hay alguna posibilidad, nosotros seguimos luchando, ¿verdad? Pero, ¿qué hago yo? Yo también puedo decir qué le pasa a una persona que no cree en Dios. No perder la esperanza. ¿Cómo no la pierde? Es un poco más difícil. Es un poco más difícil porque las personas creen en su capacidad y entonces como creen en su capacidad, ven que tienen todo perdido. Entonces, ¿qué hago yo con estas personas que tienen
desesperanza y que no pueden seguir más porque no creen en Dios. Son terapias de meditación, terapias de pensamiento positivo, cognitivo, para cambiar la desesperanza. Pero yo sé que estoy hablando con un grupo de venezolanos que yo creo que nunca tienen, nunca deja de estar sin esperanza. Pero es mucho más difícil en esta sociedad donde yo trabajo, que muchas personas no la tienen y es muy difícil convencerlos de lo contrario. Entonces, hay un ejercicio que yo quiero hacer con ustedes, que es muy bonito, pero es muy rápido, pero yo quiero que ustedes tomen nota de este ejercicio. ¿Por qué? Porque este ejercicio, y que fue creado para este momento en los tiempos de COVID-19, que, déjame pasar para la segunda. ¿Puedo yo pasar para la segunda línea? Para el segundo, ok. Tiene que ver con lo que es la elasticidad y el optimismo, ¿verdad? Entonces, todo lo que yo he estado comentando de la esperanza, de la adaptación, de la dificultad de nosotros tener una visión diferente de las cosas, o ver un objeto o que no podemos atravesar y ser capaces de darle la vuelta. Eso es elasticidad. Pero también tenemos que tener optimismo, ¿verdad? Y bueno, alguno de ustedes me dice, bueno, ¿y qué pasó? Yo no tengo ningún optimismo. ¿Cómo tengo yo optimismo? Bueno, este ejercicio está probado, se hizo un estudio con varias personas y se probó que nuestro cerebro, como tiene plasticidad, se adapta y cambia de acuerdo a los ejercicios que nosotros le hagamos. Hay cambios de neurotransmisores en el cerebro, por ejemplo, cuando una persona tiene un pensamiento positivo, esa persona va a aumentar niveles de neurotransmisores en la cabeza, en el cerebro, como dopamina, como neuroepinefrina, y estas sustancias, serotonina, que es muy importante, estas sustancias hacen que la persona sea más flexible, se adapte mejor a las cosas, mientras que los pensamientos negativos va a disminuir esos niveles en ciertas áreas del cerebro. Entonces, este ejercicio, pasamos a la otra página, ok. Entonces, consiste en cómo aumentar nuestra elasticidad. Entonces, escribes en un libro, en un cuaderno, 2 cosas que te han hecho fuerte durante tu vida. ¿Qué cosas tú sientes que pasó en tu vida y que te hizo fuerte? Después, escribes 2 características que te han ayudado en las adversidades, algo tuyo, muy personal. Y esto lo puedes hacer en 3 minutos, 4 minutos, y los recuerdas durante el día. Las escribes porque te vas a estar recordando durante el día. Esto, la segunda. Ok. ¿Y cómo ser optimista? Bueno, alguien decía que el optimista, que un optimista con experiencia se convertía en un pesimista, pero no es verdad. Se puede practicar. Entonces, el optimismo. Escribe, para aumentar el optimismo, escribe 2 cosas que te pase, que quieras que te pasen en la mañana. Por ejemplo, un sueño. Quiero que pase algo mañana y que lo sientas en tu corazón que es posible, lo escribes y después vas a pasar minutos pensando y escribiendo la forma como vas a conseguir eso que deseas que pase mañana. Obviamente, si quieres encontrarte un chico simpático o guapo, no sé, bueno, tendrás que ir al sitio donde están ellos, puedes pensarlo, pero no sé si así funciona muy bien, pero tiene que ser algo que quieras que pase en la mañana y entonces trabajes en ello y lo haces por 30 días. Y bueno, y verás, y después me cuentan cómo les fue. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo, Denise. ¿Hay no he visto ninguna pregunta de nadie?
¿Cómo estás, María del Carmen? Bueno, no, increíble todo lo que acabas de decir, escuchándote con muchísima, tú sabes, entusiasmo, lo vamos a practicar, estoy segura de eso. Y mucha gente nos va a pedir entonces esta información de nuevo, lo vamos a compartir. Si quieres le damos la oportunidad a la doctora Marianela y después viene la sesión de preguntas, ¿qué te parece? ¿Sí? Sí, claro, claro. Ok, bueno, Marianela, entonces vamos ahora a conversar un poquito acerca de los alimentos y de la comida y qué podemos comer para mejorar el sistema inmune. Bienvenida. Muchas gracias, Denise. Bueno, nada, vamos a colocar la primera lámina, porque fíjate, cuando uno habla de alimentación, sí, nuestra primera lámina en realidad es la número 2, exactamente. Cuando uno habla de alimentación en tiempos de COVID, surgen muchísimas preocupaciones. Y fíjate que ya la doctora María del Carmen hablaba de ese estrés, de esa ansiedad. Estar encerrado no es fácil. Y dependiendo del contexto, hay una gran preocupación, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, que es cómo me voy a proveer los alimentos. ¿Qué va a pasar cuando nadie puede trabajar al ritmo que solía trabajar y hay el rezago que existe en las cadenas de producción de alimentos, en la manera de distribuir los alimentos y inclusive hasta en la preparación de alimentos que se ha modificado durante la cuarentena, porque ahora resulta que ese elemento que era que había influido tanto en el cambio del estilo de vida, que era el tiempo que le dedicábamos a preparar los alimentos, resulta que ahora tenemos mucho tiempo para preparar alimentos. Ya la cocina vuelve a ser el centro de la familia y el centro de la discusión, qué vamos a comer hoy, qué vamos a desayunar, qué vamos a almorzar, qué vamos a cenar. ¿Tenemos la comida? No la tenemos. Entonces habrá que cocinar con lo que hay. Y esto se suma a las preocupaciones de justamente qué nos va a pasar, qué puedo hacer, cómo debo comer, qué debo comer. Y bueno, y tantas otras cosas, porque además dentro de todo este panorama tan incierto, resulta que la alimentación es un placer y la alimentación es cultura, y entonces lo que estamos comiendo en Venezuela y lo que comemos los venezolanos no es lo mismo que comen los europeos, ni es lo mismo que comen la gente que tiene una estirpe allí donde está la asociación en Massachusetts. Entonces hay una serie de elementos que se combinan y que realmente son interesantes de tenerlas en consideración. Pero además, para esta gente que no puede acceder a alimentos, fíjense que se han desarrollado una serie de programas de beneficios para poder ayudar. En Estados Unidos, por ejemplo, los colegios siguieron atendiendo a la población, ¿verdad?, de niños que tenían el beneficio del programa escolar de almuerzos y inclusive de desayunos. La próxima lámina nos muestra un poquito de los contenidos de los programas de alimentos. En Venezuela tenemos un programa de alimentos que se llama CLAP, que la verdad es que no funciona para nada bien, pero es un programa que pudiera pensarse que en algún momento de emergencia, si funcionara, pues sería maravilloso, ¿sí? Porque tiene unos elementos que nos podrían ayudar, ¿verdad?, a mantener una dieta más o menos equilibrada en estos tiempos donde no puede salir. Si se me olvidó que algo en el automercado, pues no puedo volver a salir. La gente que necesita obtener alimentos, pues definitivamente se beneficia de que haya una ayuda consistente de esto. Lamentablemente en Venezuela llega esto, inclusive en tiempos de emergencia, llega cada 6 semanas, entonces una familia que necesita desayuno, almuerzo y cena, pues se lo gasta en 4 días y ustedes me dirán cómo come.
Pero esta preocupación por esta distribución de comida realmente no es única de Venezuela en este momento. Y yo aquí, en esta lámina, quise ser un poco provocativa, o provocadora más bien, y poner unos alimentos bonitos que se corresponden al contenido de una bolsa de comida que se reparte tradicionalmente. ¿Qué traen esas bolsas? Traen algún tipo de leguminosa, que para nosotros es lo que llamamos caraota o frijol negro. Traen un enlatado, que puede ser atún o sardinas. Trae azúcar, que la vemos abajo de lo más linda en cubitos así, morena, azúcar, o como se llama también, azúcar rubia. Tenemos leche, tenemos maíz, que en general en esas bolsas viene en forma de, maíz, de harina de maíz precocida. Y en el otro lado inferior también tenemos arroz y pastas. Claro, uno dice, y lo que a mí me llega no parece esto. Y hay que tener cuidado porque en estas situaciones de emergencia, estas bolsas de ayuda de beneficiarios, para los beneficiarios que son tan importantes, pues se apoyan mucho en alimentos ultraprocesados que no porque sea inadecuado en este momento, justamente este es un momento para apoyarse con esto, pero siempre hay que reforzarle a la gente la necesidad de comer balanceadamente, educar siempre desde el punto de vista alimentario nutricional, porque aún en las situaciones más difíciles, nosotros en los barrios más pobres que han sufrido más haciendo trabajo de campo en Venezuela y en otros países de Latinoamérica, siempre encontramos que la alimentación es un poco mejor cuando hay algún nivel educativo. Entonces eso no lo podemos olvidar. En la próxima lámina entonces vemos los colores, porque ¿qué tendríamos idealmente nosotros que lograr? Nosotros tendríamos que lograr que todos los nutrientes que necesitamos los obtengamos a través de la dieta. Y esto se logra cuando uno tiene una dieta variada, ¿verdad? Equilibrada, donde hay muchos alimentos que se consumen. Mientras menos alimentos consumimos, las dietas son más deficitarias en nutrientes. Si nosotros nos contamos al día la cantidad de alimentos que comemos, nosotros vamos a ver que cuando estamos comiendo realmente bien, nosotros por lo menos comemos 20 alimentos al día. Imagínense ustedes las personas que comen solamente 1, 2 o 3 alimentos. Y aquí conectamos entonces con la inmunidad y la nutrición. La evidencia científica es muy, muy sólida respecto a decir que la desnutrición y la falta de nutrientes esenciales en la dieta y que se traducen como bien sea pérdida ponderal o desnutrición acompañada con deficiencias de micronutrientes impacta de manera negativa en el estado inmunológico de la persona. Hemos visto también los niños que están desnutridos, resulta que también están inmunosuprimidos y entonces son más susceptibles a contraer infecciones a repetición que tampoco después permiten el buen desenvolvimiento y el bienestar de ese niño. Entonces, con esta lámina yo quería mostrar que uno siempre tiene que procurar en los platos de comida distintos colores. El plato no puede ser lo que llamamos nosotros anémico, es decir, solamente de un color pálido, ¿sí? No puede ser solamente pan, no puede ser solamente pasta, no puede ser solamente arepas o tortillas, ¿verdad? Sino que tiene que haber una serie de colores que me adornen ese plato, porque de esta manera yo me estoy asegurando que estoy consumiendo betacarotenos, que son los anaranjados, los amarillos, los rojos. Me estoy asegurando que consumo ácido fólico, me estoy asegurando que consumo hierro y por supuesto me tengo que asegurar de consumir una buena proteína. Y en este momento nos ayuda muchísimo el huevito, porque los huevos son muy versátiles y son una proteína de muy buena calidad. Además,
que esa proteína que vemos aquí en el blanco del huevo está acompañada por la yema, que tiene un elemento que es la colina, que es esencial para el desarrollo, sobre todo el desarrollo temprano de los niños, y además tiene hierro y tiene también betacarotenos. Entonces, es muy poderoso como alimento. En la próxima lámina vamos a ver un poco de los nutrientes que se han considerado esenciales para la protección y para el fortalecimiento del sistema inmunitario, particularmente durante esta pandemia de COVID-19. Lo primero, como lo decía, es comer saludablemente. Pero hay 3 micronutrientes que han resultado esenciales: el zinc, la vitamina C y la vitamina D. ¿Por qué? Porque son micronutrientes que tienen un rol, sobre todo, en la prevención y mejoría de algunas enfermedades infectocontagiosas. Particularmente en el mundo en vías de desarrollo, se ha asociado, por ejemplo, la mejoría de la enfermedad diarreica con la suplementación con zinc. La vitamina C ha también demostrado que disminuye el tiempo del padecimiento de una enfermedad, ¿verdad? Y también se ha logrado demostrar que es un importante cofactor en algunas reacciones que van a fortalecer la inmunidad. La vitamina D es importantísima también, y particularmente para la gente que vive en zonas donde no está expuesta al sol. Pero, ¿por qué es la importancia de la vitamina D? Porque se ha demostrado también que tiene un rol en la prevención de las enfermedades respiratorias. Y también, sobre todo, hay un estudio muy bonito sobre embarazo, mujeres embarazadas y vitamina D, donde se habla de la prevención de las enfermedades respiratorias. Y recordemos que el embarazo es una situación desde el punto de vista inmunológico muy particular. La próxima lámina nos muestra algo en lo cual estuvimos trabajando en las últimas semanas, que fueron los consensos de los expertos de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición. Pueden buscar el mensaje, en los mensajes de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, nuestra posición de expertos, donde hicimos una revisión exhaustiva de todos los nutrientes con evidencia suficiente para ser recomendados ante esta situación. También próximamente lo tienen en inglés y en español, nuestra colega Cristina Palacios de la Florida International University nos estuvo trabajando con nosotros. Cristina es una venezolana que está allí y que coordinó esta postura de expertos, y nos hizo el inmenso favor de colocarlo en la postura en inglés para que así se le diera más difusión. Y también hicimos un trabajo que próximamente estará saliendo publicado sobre las recomendaciones para la prevención de desnutrición en esta pandemia, porque es una gran preocupación para el mundo en vías de desarrollo, que no tiene los mismos recursos definitivamente que el mundo desarrollado. ¿Qué vamos a hacer con la población vulnerable que está expuesta al COVID-19 y que puede además sobreponer un estado nutricional deficiente, con lo cual pues no tendría los recursos del cuerpo, del organismo, para hacer frente adecuadamente a esta pandemia? La otra recomendación que tuvimos es ya un trabajo más grande, que también van a tener posibilidad de accederla, que fue un trabajo que se realizó no solamente en Latinoamérica, sino ya un trabajo más amplio con colegas de Pakistán, de la India, donde todos los expertos
estuvimos de acuerdo en hacer algunas recomendaciones importantísimas. Y todos estamos de acuerdo en hacer prevención de desnutrición, fomentar una dieta saludable, fomentar el consumo de frutas y vegetales, por lo menos 5 raciones al día, para asegurar que haya consumo de micronutrientes esenciales a través de la dieta. Y en caso de que no se cumplan los requerimientos, entonces pasaríamos a la suplementación, que ya necesita pues una evaluación directa, porque lo podemos hacer a través de polvos de micronutrientes, como se ha realizado en países que han tenido deficiencias demostradas de micronutrientes, y también tenemos que hay suplementación específica, por ejemplo, en países como Venezuela en este momento, que tenemos una deficiencia, por ejemplo, de vitaminas A, hierro, ¿verdad? Entonces se pide la suplementación específica de los micronutrientes. Bueno, y si se me pasó algo, pienso que cuando entremos en la fase de preguntas seguramente lo vamos a poder responder. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, doctora Marianela. Te tenía la sorpresa de que a lo mejor Cristina podría participar hoy brevemente, pero me dijo que no podía, estábamos ocupadas. Así que estuve viendo Ay, sus trabajos y la contacté también. Excelente trabajo que están haciendo ustedes. Las felicito. Qué orgullo, orgullo venezolano. Bueno, vamos a abrir entonces la sesión de preguntas. Aquí hay 2 preguntas, me voy a tomar entonces la oportunidad de hacerla mientras llegan las otras. Hay una persona que está tomando antibióticos en este momento porque tiene una infección. ¿Cómo puede hacer para subir las defensas? Porque la persona entiende que los antibióticos pueden disminuir el sistema inmunológico o las defensas. A ver, ¿quién quiere? La doctora Ciorelis. Tú puedes decirlo también. Supongo que las dos sabemos que al tomar antibióticos la gente debe tomar probióticos. Es una de las cosas que se debe hacer cuando se da antibióticos. Y lo otro es que después de la persona tomar antibióticos, sobre todo si lo toma varios días, debe tomar por 2 días o por un día, depende qué tipo de antibiótico y cómo sean sus antecedentes, un antimicótico, algo que impida que los hongos se desarrollen, porque el antibiótico puede hacer que pase luego pues una infección micótica. ¿Qué ibas a decir? A ver, tú, ¿qué tal? Tu parte nutricional es muy interesante. Sí, estoy totalmente de acuerdo con el consumo de probióticos, porque fíjate que ahorita todos estamos además sumamente preocupados por el tema de la microbiota intestinal, y los antibióticos tienen definitivamente una influencia negativa allí, y tenemos que procurar recuperar esa parte, y además hacer que la gente tome conciencia de esta parte. No es nada fácil, pero tenemos que lograrlo. Claro. La gente, lo bueno, yo le decía a la doctora que algo bueno que he visto yo de este COVID-19 es que la gente ahora se está como que preocupando más por aprender. Sí. ¿Cómo qué hago para ayudarme? Sí. Esa toma de conciencia es importante. Así es. Hay otra pregunta que es la siguiente, que hay de cierto que si una persona tiene el tipo de sangre O, tiene menos probabilidad de contraer el COVID-19. Eso no es totalmente cierto, porque a pesar de que hay tipos de sangre que predisponen a unas patologías más que a otras, pero no en el caso de agentes infecciosos. Es más con otro tipo de patologías. Pero en el caso de agente infeccioso, sería algo irresponsable y riesgoso decirle a alguien, confíate que tú tienes O positivo, entonces no te va a pasar nada, porque no es totalmente cierto.
Hay otra pregunta aquí. Yo sé que nos hemos extendido del tiempo, yo sé que debimos haber terminado a las 8:15, pero la gente está bien contenta con todo lo que ustedes han dicho hoy, han expuesto. Hay una pregunta que dice, es en relación a la vitamina D, la doctora Livia Carrillo, que también está entre las personas que están atendiendo esta conversación, con respecto a la vitamina D. ¿Hay algún suplemento para la población en general que se recomiende? Una dosis en particular, doctora Bueno, Manzanera. sí, fíjate que las dosis más recomendadas se encuentran entre 1000 y 2000 unidades internacionales de vitamina D como recomendación. Ya las dosis que se llaman en bolo y que son dosis únicas son distintas y son de una aplicación que debe tener una estricta supervisión médica, ¿no? No son para que la gente vaya y se las compre y se las tome por su cuenta. Pero definitivamente la suplementación con 1000 a 2000 unidades internacionales de vitamina D sí está recomendada y sí tiene un efecto muy importante sobre todo sobre la enfermedad respiratoria aguda, que ha demostrado además ser una de las calamidades y de las complicaciones de esta enfermedad. Yo estoy muy agradecida con usted, principalmente porque yo tenía un mes súper preocupada por este punto, porque vivimos en un estado donde la luz solar es oblicua y hemos estado en casa muchos y mucha gente pues no siente que la vitamina D era importante y bueno, usted nos lo ha aclarado hoy con muchísima claridad. Muchísimas gracias. Es muy importante y sobre todo, bueno, la vitamina D tiene otros efectos y todo, pero estamos hablando de COVID-19. Claro, claro. Por ejemplo, para los niños es esencial la vitamina D y además la combinación vitamina D-calcio para los niños es fundamental. Entonces, y ustedes viven en un estado que requiere hacerse esa pregunta. Sí, señora. Así que muchísimas gracias por haber hablado de eso. Hay otra pregunta que es de Fernando que dice, ¿cómo se puede chequear el estado de actividad del sistema inmune? Wow, tremenda pregunta. Desde pruebas sencillas a pruebas complejas. ¿Cuáles serían esas pruebas? Por ejemplo, un paciente, miras una hematología. Cuando tú ves el valor de una cuenta blanca y el equilibrio que hay entre las células, tú puedes darte una idea de si hay un problemita o no. Y si quieres ahondar porque ves que puede haber algo, entonces vas y le pides exámenes específicos inmunológicos. Uno se llama subpoblación linfocitaria, donde el sistema inmune tiene varias líneas celulares. En ese examen van a salir esas líneas celulares con sus niveles. Y va a salir también un detallito que nos dice si está equilibrado o no. Y cuando uno ve ese resultado, uno va a decir el sistema inmune está bien, o va a decir esta persona tiene una hiperrespuesta, puede padecer de enfermedades autoinmunes, o esta persona está inmunosuprimida. También tenemos las inmunoglobulinas, que son proteínas que produce el sistema inmunológico, y uno puede hacer esa prueba de inmunoglobulinas para determinar si están altas, si están bajas o si están normales. Y poder tomar, por supuesto, las medidas o saber qué esperar cuando un paciente tiene un defecto, saber qué esperar, de qué se va a cuidar, todo eso. Sí hay ahorita pruebas bastante especiales y también la parte inflamatoria que también se puede chequear a través de otros exámenes, la proteína C reactiva, el dímero D. Hay varios exámenes que nos van a hablar de cómo esa persona maneja la respuesta inflamatoria, que es una respuesta del sistema inmune, igual que la fiebre. La fiebre es una respuesta del sistema inmune, es una lucha del sistema inmune. Y que, por cierto, se han confundido mucha gente porque piensan, no tengo coronavirus, que no tengo fiebre, pero hay mucha gente que no le da fiebre con infección por el COVID-19. Bueno, hay muchísimas preguntas. El señor Fernando también dice, bueno, pero creo que usted aclaró un poquito porque habló de la proteína C.
hablara sobre la proteína C reactiva. También hay otra pregunta que es, ¿qué puede causar una inmunidad agresiva? ¿Es cierto que el virus como el HIV o causado por un defecto de nacimiento? Quiere saber esa persona de qué manera afecta la edad a nuestro sistema inmunológico. Si una persona está mayor, ¿eso afecta al sistema inmunológico? Sí, sí, vamos a empezar por la última, que sería decirte, bueno, en los bebés, ellos nacen con un sistema inmunológico inmaduro, pero tienen la manera de equilibrarlo. Por ejemplo, en los niños, el timo, que es una glándula que forma parte del sistema inmunológico, es más grande y se va achicando, se va disminuyendo a medida que va creciendo. De hecho, si llega a una edad y todavía se mantiene grande, entonces va a producir enfermedades autoinmunes, o lo que a veces hay que extirparlo, hacer una cirugía. Tenemos la otra parte, que vendría siendo, como te digo, la inmunosupresión, niños que les falta inmunoglobulina A y entonces van a padecer muchos problemas respiratorios, o que les falta inmunoglobulina M y eso también va, o la gamma globulina, que también va a causar problemas. Y cuando tenemos una persona adulta, ¿qué pasa? Que el adulto ya va, por supuesto, en atrofia de sus órganos, dependiendo de la vida que haya llevado, porque hay personas adultas que se mantienen muy bien porque se han cuidado, pero en el adulto también uno puede esperar que ese sistema inmune esté deficiente, porque también vienen con enfermedades crónicas, toman medicamentos que pueden también afectar el sistema inmune, y es por eso que uno en el adulto también puede esperar que hay que tenerle más cuidado, que hay que cuidarlo más de las infecciones, por supuesto. Ahora, que lo que dice allí, que puede causar una inmunidad agresiva. Lo que dice del HIV, que si es por un defecto de nacimiento, no, por supuesto es un agente infeccioso que puede nacer un niño con infección por VIH porque la madre lo haya tenido, o porque durante el embarazo se haya infectado, pero no es por defecto como tal, sino contagio. Ahora, la inmunidad agresiva quiere decir cuando hay una hiperrespuesta del sistema inmune, va a producirse mucha inflamación, entonces ahí es donde les dije que vienen las alergias, la artritis, problemas inflamatorios del colon, o sea, la inflamación severa, que es también una cosa que se ve en la infección por COVID-19, esa inflamación severa, porque en un determinado punto se produce lo que se llama una tormenta de citoquinas, que son unos químicos, al producirse demasiado, causan una inflamación muy severa, aparte de que se van células del sistema inmune hacia órganos y los dañan por la inflamación grande que produce. Entonces, por supuesto que hay muchas enfermedades que se van a causar por una hiperrespuesta, como el lupus, como la nefritis, que es cuando ataca la misma célula no reconoce, la célula inmune no reconoce al resto de las células de los órganos como propias y las ataca. Eso es lo que se llama autoinmunidad, problemas autoinmunes, enfermedades autoinmunes. El mismo cuerpo atacando su célula. Bueno, aquí podríamos estar toda la noche hablando de eso, pero tenemos que terminar muy pronto. Hay una pregunta para la doctora Marianela, es con respecto a la vitamina D. Otra vez, la doctora Livia pregunta, ¿cuál es el tiempo y en qué forma debe ser la exposición solar para mejorar la absorción de la vitamina D? Es la pregunta de la doctora Livia. Fíjate, para mejorar la absorción de la vitamina D, por vía y la síntesis de vitamina D por vía de la exposición a la luz solar, por lo menos deben haber entre 15 a 20 minutos de exposición continua cada día. O sea, no me sirve que yo salga un minutico y después me regreso, sino que la exposición tiene que ser continua. Entonces, por eso es que a veces se complica en un país con invierno, porque el tiempo que estás afuera
de manera continua no es tanto. Entonces allí tenemos un problema. Fíjate que eso es tan interesante que no solamente los países con invierno, si tú puedes vivir aquí en Venezuela, que tenemos todo el sol del mundo, o en Florida, que también tienes todo el sol del mundo, pero si vives metido todo el día en tu oficina y no sales, y no tienes un periodo de exposición continuo, pues ahí tienes el problema. Claro. Bueno, otra pregunta muy rapidita. ¿Qué útil es tomar una multivitamina para los que no somos muy buenos con las 5 raciones de frutas y vegetales diarias? ¿De qué tamaño debería ser esa ración? Sí, fíjate. No, bueno, porque es que lo que pasa es que si no eres bueno comiendo vegetales y frutas, te estás perdiendo una parte que va a ser difícil encontrar en un multivitamínico, que son los otros componentes de que obviamente tienen los alimentos que tienen, por ejemplo, la fibra soluble o la fibra que no es soluble. Eso no lo vas a encontrar en un multivitamínico de así. Entonces ya después la cantidad de suplementos va aumentando y uno termina con un montón de pastillitas allí. Sí. Siempre es mejor tomarte tu multivitamínico, pero sí te recomendamos que hagas un esfuercito. No saben mal, no está mal, vale. Hay que hacer un esfuercito. Te invitamos a que busques en www.fundacionbengoa.org el recetario. Ese recetario es maravilloso. Mira, las recetas son a bajo costo, con lo que tenemos, explorando mucho la despensa local. Y realmente, bueno, no sé si la persona que hizo la pregunta es venezolana, pero si eres venezolana te va a gustar, es saborcito, criollo, sabroso. Mira, doctor, Para que ¿me puede compartir esa información? ¿Me puede compartir esa información? Claro, el recetario es descargable gratuitamente en www.fundacionbengoa.org. Ah, claro, Bengoa, por supuesto. Sí, el título de la fundación. Sí. Ay, bueno, muchísimas gracias. Quedaron 2 preguntas por responder. Yo no sé si tienen un tiempito o damos por terminada en la sesión de hoy. Tenemos que abrir otra sesión porque... Oh, claro, o le puedes dar nuestros correos a la persona. Maravilloso, maravilloso. Vamos a hacer eso. Doctora María del Carmen, podemos compartir lo que nos pasó, porque hay gente que me está preguntando por WhatsApp que si lo puedo compartir. Sí, por supuesto, sí. Ok, muchísimas gracias. ¿Hay algo que quiera decir para terminar, doctora Arcia? Qué bueno, que quiero agradecer por la participación de las otras doctoras. Muchas gracias. Fue muy interesante. Fue un lujo, diría yo. Y quería agregar algo sobre la vitamina D. Para las personas que viven en Massachusetts, hubo un estudio hecho por el MIT donde las personas que desde el sol de aquí, desde noviembre hasta abril, así estés expuesto todo el día al sol, no activa las células y no se absorbe la vitamina D, no se metaboliza. Así que hay que tomar la vitamina D en el invierno, sobre todo aquí, a las personas que saben que no van a ser expuestas al sol. Interesante. Muchas gracias por compartir con nosotros esta información. ¿Algún mensaje para despedirse, doctora Ciorelis? Cuídense mucho, pero sin miedo, como dice la colega. Sí, cuidémonos, pero tampoco vamos a caer en pánico. Exactamente. Doctora Marianela. Estamos a la orden, pueden darle, por supuesto, también mi correo. Ay, sí, lo vamos a compartir, claro que sí, doctora Marianela, algo para culminar Sí, no, aquí estamos, bueno, dispuestos a ayudar, a colaborar. Yo estoy un ratico aquí, un ratico más allá y así, porque el trabajo que llevamos en Academy también nos obliga a estar un ratico en Chicago. Y bueno, ahí también hay problemas con la vitamina D, definitivamente. Sí, bueno, a cuidarse mucho y no correr riesgos innecesarios. Eso es importante. No te arriesgues innecesariamente, sin caer en pánico, ciertamente, pero cuidándote, alimentándote bien, aprendiendo a comer vegetales. Ay, bueno, entonces muchísimas gracias. Yo voy a compartir una última lámina. Y María del Carmen, ¿tú quieres terminar entonces la sesión como
directora de la asociación, ya no tienes el sombrerito de doctora, sino de directora de la asociación. Bueno, quiero darle las gracias sobre todo a Denise por haber organizado esto y gracias al grupo de voluntarios en acción que han estado muy activos. Es un orgullo saber que ustedes están participando y que están interesados y que quieren ayudar a los que están necesitados y aquí, sobre todo aquí en Massachusetts. Muchísimas gracias y es un placer y estoy a la disposición si me necesitan. Mi tiempo no es muy grande y por eso casi nunca hablo en los chats, pero estoy a la orden. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y entonces, como dicen ustedes, cuídense muchísimo. Se les quiere y será para la próxima semana con una nueva conversación. Hasta la semana que viene. Ay, me terminó.